En un mundo donde el cambio es la única constante, hay nombres que no solo marcaron una época, sino que transformaron para siempre el curso de la historia. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de uno de esos gigantes, un hombre cuyo legado sigue rodando por las calles del mundo entero. Imagina por un momento, abandonar la seguridad de lo conocido, el calor de la tierra bajo tus pies, el cielo abierto del campo, para aventurarte en el bullicio y el hierro de la ciudad industrial. Ese fue el primer viaje de nuestro protagonista, Henry Ford. Ford, un simple campesino con sueños más grandes que los campos de Michigan, vio en Detroit no solo una ciudad, sino el escenario para revolucionar el mundo. Con una visión clara y una determinación de hierro, Ford se embarcó en un viaje que cambiaría la forma en que vivimos, trabajamos y nos movemos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de ser un hijo de agricultores a convertirse en el padre de la producción en masa y el automóvil accesible para todos? ¿Qué secretos esconden su vida y su legado que podemos aplicar hoy? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, mientras descubrimos juntos la historia de Henry Ford, el hombre que no solo construyó automóviles, sino que forjó el camino hacia el futuro. La historia de Henry Ford comienza en la serenidad de Dearborn, un pequeño pueblo donde la tierra y el cielo se unen en un abrazo eterno. Nacido en 1863, Henry creció entre campos verdes y sueños más grandes que los cultivos que cultivaba su familia. Desde temprana edad, Ford experimentó la dura realidad del trabajo en el campo. Pero, incluso entre surcos y cosechas, su mente inquieta buscaba horizontes más amplios. A los 16 años, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Con apenas unas pertenencias y un anhelo de explorar el mundo más allá de Dearborn, Ford se embarcó en una travesía hacia lo desconocido. Dejó atrás la familiaridad de su hogar para buscar algo más, algo que encendiera la chispa de la ambición en su corazón. En su periplo, Ford adquirió habilidades valiosas. Desde ser aprendiz en talleres mecánicos hasta convertirse en ingeniero, cada experiencia era un peldaño que lo elevaba hacia su visión de cambiar el mundo a través de la innovación. Finalmente, llegó a Detroit, el crisol de la revolución industrial. Aquí, en 1899, fundó su primera compañía automotriz, la Detroit Automobile Company, que marcó el inicio de su trascendental viaje en el mundo de los automóviles. Los primeros pasos de Ford en la industria automotriz no fueron fáciles, pero su determinación y visión fueron inquebrantables. En su mente, él no solo estaba construyendo autos, estaba construyendo un legado que resonaría a través de los tiempos. Con Detroit como su nuevo telón de fondo, Henry Ford se encontró en medio de la revolución industrial, un crisol de oportunidades y desafíos. Estaba decidido a dejar su huella, y así nació la siguiente fase de su extraordinario viaje. A principios del siglo XX, Ford, con una visión clara de democratizar la movilidad, fundó la Detroit Automobile Company en 1899. Sin embargo, sus sueños no encajaban con la realidad de la época. Las desavenencias llevaron al cierre de la empresa en 1901. Pero, como un verdadero pionero, Ford no se rindió. Aprendió valiosas lecciones de los desafíos iniciales. En 1903, dio el paso audaz que cambiaría el curso de la historia automotriz, fundó la Ford Motor Company. En el número 58 de Bagley Avenue, Detroit, Ford Motor Company abrió sus puertas. Con un pequeño equipo de visionarios y un sueño gigantesco, comenzaron a dar forma a la visión de Henry Ford. La primera década del siglo XX fue testigo del nacimiento de iconos, como el Ford Model A, que marcó el comienzo de una era. Pero el verdadero cambio estaba en la filosofía que Ford estaba implementando, la producción en masa. Henry Ford revolucionó la fabricación al introducir la famosa línea de montaje en 1913. Un proceso que no solo redujo los costos de producción, sino que también hizo que los automóviles fueran asequibles para la clase trabajadora. El sueño de Ford estaba cobrando vida. La visión de Ford no tenía límites. En 1927, la Ford Motor Company alcanzó un hito histórico. La producción del legendario Ford Model T superó los 15 millones de unidades. El automóvil que puso al mundo sobre ruedas. La Ford Motor Company no solo estaba construyendo autos, estaba construyendo sueños. Ford democratizó el automóvil, convirtiéndolo en un elemento básico en los hogares estadounidenses, eventualmente, en todo el mundo. Pero más allá de los logros empresariales, Ford encarnaba una filosofía única. Creía en la recompensa del esfuerzo, en el valor de la producción eficiente y en la idea de que el progreso debía beneficiar a todos. La Ford Motor Company se convirtió en un faro de innovación y responsabilidad social.
Ford no solo construyó autos, construyó comunidades, estableció salarios justos y acuñó el término Fordismo. A medida que la Ford Motor Company florecía, el mundo se maravillaba ante el fenómeno de una producción en masa que no solo transformó la industria, sino que dejó un impacto duradero en la sociedad. Pero todo ese éxito que tuvo Henry Ford no se entendería sin su principal estructura, la línea de montaje. A medida que la Ford Motor Company florecía, Henry Ford introdujo una revolución que dejó al mundo boquiabierto, la línea de montaje. Una maravilla de la ingeniería que no solo transformó la industria, sino que dejó un impacto duradero en la sociedad. En 1913, Ford implementó la línea de montaje en la planta de Highland Park, y con ello, redefinió por completo la forma en que se fabricaban los automóviles. La producción en serie no era solo una eficiencia mejorada, era la encarnación de una visión audaz. La línea de montaje permitía una producción más rápida y económica al dividir la fabricación en una serie de tareas específicas. Cada trabajador se especializaba en una tarea, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para ensamblar un automóvil completo. Esta metodología revolucionaria no solo aumentó la eficiencia, sino que también hizo que los automóviles fueran más accesibles para la clase trabajadora. El icónico Ford Model T, símbolo de esta revolución, se convirtió en el primer automóvil asequible para las masas. La producción en masa no solo transformó la industria automotriz, dejó una huella indeleble en la sociedad. La gente ya no solo veía el automóvil como un lujo para unos pocos privilegiados, sino como una posibilidad tangible para cada familia. A medida que el rugir de la línea de montaje resonaba en las fábricas, el imperio de Henry Ford se expandía y la Ford Motor Company se convertía en un símbolo de innovación. Pero como en toda gran historia, los desafíos y triunfos de Ford continuaban. La producción en masa no solo hizo crecer la compañía, sino que también cambió la faz de Detroit y de la industria automotriz en general. Ford inauguró la famosa planta de River Rouge, una instalación colosal que se convirtió en un símbolo de la producción a gran escala. Pero, como toda revolución, la línea de montaje también enfrentó críticas y desafíos. La monotonía del trabajo en cadena generó tensiones con los trabajadores, dando lugar a conflictos que Ford abordaría más adelante con la introducción de mejoras laborales, como la jornada laboral de 8 horas. Henry Ford, conocido por su carácter fuerte, también se destacó por su enfoque innovador en la gestión de recursos humanos. Introdujo salarios competitivos, beneficios y programas educativos para sus empleados, creando así una comunidad Ford unida y leal. Mientras la Ford Motor Company alcanzaba nuevos horizontes, Ford mismo se sumergía en nuevos desafíos. En 1919, Ford inició una nueva empresa, la Airplane Company, con la intención de incursionar en la industria aeronáutica. Aunque no tuvo el éxito esperado, mostró la visión expansiva de Ford más allá de los automóviles. La vida de Henry Ford estaba marcada por su espíritu innovador y su capacidad para enfrentar desafíos de frente. Su legado no solo se refleja en los automóviles que llenan las carreteras, sino en la mentalidad de cambio constante que dejó como legado. Henry Ford, un nombre que se convirtió en sinónimo de innovación y cambio, no solo dejó un legado en la fabricación de automóviles, sino también en la sociedad en su conjunto. Su visión del Fordismo se extendió mucho más allá de las líneas de montaje. El Fordismo no solo se refería a la eficiencia en la producción, sino también a una filosofía económica y social. Ford creía en un sistema donde la producción masiva se complementaba con salarios altos y un consumo masivo. Su teoría era simple: los trabajadores bien pagados eran también consumidores. Esta idea revolucionó la manera en que las empresas veían a sus empleados y su rol en la economía. Ford fue pionero en la implementación de salarios dignos, creando un nuevo estándar en la industria y fomentando un círculo virtuoso de producción y consumo. Mientras Ford avanzaba con su visión, también enfrentó controversias y críticas. Su firme control sobre la compañía y sus opiniones a menudo polémicas lo pusieron en el centro de debates públicos. A pesar de esto, su influencia en la industria y la economía era innegable. El impacto de Ford se extendió más allá de las fábricas y los automóviles. Era un ávido defensor de la paz y realizó varios esfuerzos para promover el entendimiento internacional, aunque no siempre con éxito. Su vida era un reflejo de su filosofía, audaz, innovadora y, a veces, contradictoria. En sus últimos años, Ford continuó innovando y expandiendo su visión. A pesar de los desafíos de salud y las cambiantes dinámicas empresariales, mantuvo un papel activo en la Ford Motor Company, asegurándose de que su legado perdurara. Henry Ford no fue solo un empresario, fue un visionario cuya influencia moldeó el siglo XX. Dejó un legado que trasciende la fabricación de automóviles, impactando la economía, la sociedad y la forma en que entendemos la producción y el trabajo.
A medida que cerramos esta historia, recordamos a Henry Ford no solo por los vehículos que llevan su nombre, sino por su visión de un mundo donde la eficiencia, el bienestar de los trabajadores y el progreso colectivo van de la mano. Un legado que continúa rodando en las ruedas de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado de Henry Ford. En nuestros próximos episodios, exploraremos otras figuras históricas que, al igual que Ford, han dejado una huella imborrable en nuestro mundo. Hasta entonces, sigamos inspirándonos en las historias de aquellos que soñaron con un futuro mejor. No olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir viendo y informándote con contenido como este. Muchas gracias.